Porque después no sale por fuera. Vale. Buenas. No, porque voy a hacer la presentación. Ante todo, buenas tardes o buenas noches. Agradecer la presencia de todos vosotros y por supuesto a Antonia en la presentación del libro que nos va a ofrecer ahora. Y antes que nada os voy a hacer una pequeña biografía de ella, que me la acaba de mandar ahora. Ella escribe en primera persona y yo voy a ir leyendo en tercera persona, o sea que si me equivoco es porque está justificado. Bueno, Antonia Fernández Brioso, Barba, no me he preparado yo el tema. Antonia Fernández Barba nació en Cádiz en la primavera del 64. Es la mayor de 5 hermanos y ya en su infancia salió a relucir su vocación de maestra, profesión que desempeñó con pasión desde muy joven, durante 25 años, hasta que un comprometido accidente de tráfico la llevó a cambiar de rumbo. Tras una profunda crisis personal que le surge la oportunidad de hacer un curso intensivo en bioneuroemoción, lo he dicho bien, con el equipo de Enrique Corbera, que le conecta con un cúmulo de emociones, o que la conecta, ¿no?, con un cúmulo de emociones bloqueadas de las que no era consciente y desde el cual aprendió a gestionar adecuadamente y a liberarlas. También profundizó en el hábito de meditar a través de un curso de meditación zen y de respiración consciente de la mano de Susan Powell. Ambas herramientas, entre otras, le llevaron a sumergirse en su mundo interno y a descubrir todo un potencial oculto que le facilita aprender a vivir con el diagnóstico de una enfermedad osteoarticular crónica que se le presentó como consecuencia del accidente y a superar las limitaciones para mejorar su calidad de vida. Autora de otros 2 libros, que podemos verlo aquí delante, de otros 2 libros anteriores, Magia para los corazones y El corazón y su magia. El tema corazón aparece por todos sitios. Apuesto con Mírate. No sé, no. Bueno. Eso. Apuesta con Mírate, que es el libro que nos va a presentar hoy. Mírate, eres un tesoro de valor incalculable. A compartir lo aprendido con quien desee tomar la determinación de hacer el ineludible viaje a su mundo interior y rescatar el tesoro que se encuentra escondido en sus profundidades. Pues nada, le dejo la palabra a Antonia y espero que pasen una velada agradable. A mí me gusta bajarme abajo al nivel del público, entonces ya que estoy aquí aprovecho para poneros el vídeo. El vídeo es un montaje que me han hecho y capta muy bien lo que es la síntesis o el contenido del libro. Entonces lo pongo y luego ya hablamos, ¿vale? Mírate, eres un tesoro de valor incalculable. Invita a sumergirse en el espacio íntimo y sagrado que todas las personas tenemos en nuestro interior. Con una mirada profunda, compasiva y comprensiva que se haga cargo de todo lo que es necesario limpiar en el trastero de la mente y descubrir el inmenso potencial del que podemos disponer cuando nos atrevemos a abrir ese tesoro escondido
desempolvarlo y ponerlo a disposición propia y de los demás. Mírate, eres un tesoro de valor incalculable. Apuesta por aprender a reconocer en el momento presente el impulso de la vida, las numerosas herramientas con las que podemos contar para llegar a pulir el diamante en bruto que forma parte de nosotros y conquistar la mejor versión personal que podemos llegar a ser. Mírate, eres un tesoro de valor incalculable. Motiva a expandir los límites de nuestra mente y a ampliar la conciencia de lo que hemos creído ser hacia la realidad de la consciencia que somos. Bueno, pues lo primero, agradecer, daros la bienvenida, agradecer a la Casa de Extremadura por esta oportunidad que me brinda y agradeceros a vosotros por vuestra presencia. Y yo me fijo en el sentido profundo de las palabras, porque las palabras tienen una energía muy especial, es fruto de nuestros pensamientos y nos calan y pueden o elevarnos o hundirnos. Por eso la palabra tiene mucho poder. Entonces la palabra presencia significa esencia presente. Y esencia presente, ¿cuántas veces estamos de cuerpo presente y de mente ausente? Estamos aquí, parece que estamos aquí, pero estamos pensando en lo que nos hemos dejado atrás por hacer o en lo que vamos a hacer cuando salgamos de aquí, con lo cual nos estamos perdiendo el momento. Y en el momento presente, como su nombre indica, es donde está el regalo de la vida, donde estamos realmente, donde está el cuerpo. El cuerpo siempre está presente, es la mente la que divaga, ¿vale? Y entonces esa divagación nos lleva o a estar en el pasado o a estar en el futuro, pero una mente que divaga no puede ser una mente feliz. Entonces, uno de los objetivos de este libro es a que la gente aprenda a anclarse al presente y a vivir, a configurar en sí mismo la mejor versión que podemos llegar a ser, siendo conscientes de lo que estamos viviendo en cada momento y de lo que estamos pensando y lo que está pasando con nuestras vidas. Como ha dicho Florencio, me he dedicado a ser maestra de primaria durante 25 años, con vocación desde niña, porque soy la mayor de 5 hermanos. Mis padres no estuvieron a los 5 en 7 años, ya corrieron. Yo fui la primera, después nació una hermana y luego el primer hermano varón. Cuando yo tenía 8 años, mi hermano tenía 5 y fuimos a recoger las notas del primer trimestre en Navidad. Mi hermano era muy introvertido, entonces todos los niños por aquella época no era infantil como ahora, sino que era preescolar, y entonces se aprendía a leer en preescolar. Pero todos los niños de la clase de mi hermano habían arrancado a leer, mi hermano no. Entonces la tutora llamó a mi madre, yo estaba a su lado y le dijo: el niño le pasa algo.
tiene que tener algún problema porque todos los compañeros han arrancado a leer y él todavía no. Entonces les recomiendo que durante las vacaciones de Navidad le ponga un profesor particular o una profesora particular. Bueno, pues mi madre le agradeció la recomendación y nos marchamos. Mi padre era bombero y albañil. Terminaba la jornada de bombero y trabajaba de albañil y viceversa. A su cargo tenía 5 hijos, ellos 2, porque mi madre trabajaba solo en casa, no tenía un trabajo remunerado fuera, y mis abuelos que estaban con nosotros. O sea, 9 personas a su cargo. No se podía permitir el pagar una profesora particular. Entonces, cuando llegamos a casa, yo cogí a mi hermano, 8 años yo, 5 años él, nos metimos en una habitación y taca, 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 salió leyendo, con 8 años y el 5. Cuando llegamos a la vuelta de las vacaciones, pues la tutora vio que el niño ya leía, claro. Entonces la primera tutoría llamó a mi madre y le dio las gracias por haber seguido su consejo, y mi madre le dijo, gracias, le dijo la tutora, me alegro de que le haya seguido mi recomendación y le haya puesto una profesora particular. Y entonces mi madre le contestó, le he puesto la mejor que he encontrado. Eso es como anécdota de que ya a mí me gustaba, me disculpáis que beba porque hablo mucho y se me seca la garganta. Vivíamos en un 5.º piso en Cádiz, capital, y no se salía a la calle. Mi madre además era muy precavida y muy cuidadosa y nos tenía allí en casa, en el piso. Pues yo me encargaba de organizar juegos, cineforum con unas cajas de cartón, actividades de cuentos leídos para mis hermanos. O sea, que ya yo tenía esa vocación, pero no lo sabía. O sea, cuando yo llegué a ser mi mayor, en mi clan familiar he sido la primera, no la única. Después vinieron muchos primos que sí hicieron estudios universitarios, pero yo digamos que abrí brecha. Y estudié magisterio. Se me presentó, yo no tenía ninguna intención porque no tenía ese registro consciente en mi familia de que se podía estudiar. Yo creía que llegaba al colegio, terminaba 8º y se acababa todo. Pero bueno, la vida nos va presentando, aunque nosotros no nos demos cuenta, pero la vida nos va presentando las oportunidades y todas las cosas. Como después de yo dedicarme al magisterio, con mucha vocación, llega un cambio de etapa en mi vida con un accidente de tráfico. Yo me niego a aceptar ese cambio. Fue un accidente en el que ella venía conmigo, pequeñita, ya tenía 6 años entonces, estaba en mi colegio, que en Rota, yo estaba de directora allí, además con tutoría, pues se me presenta un accidente de tráfico y me trunca mi profesión. Yo me empeño, quiero seguir, no me doy cuenta de que me estaba lastimando yo y estaba perjudicándome, pero me empeño en seguir. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que se rompe. El cuerpo ya dice, hasta aquí. Como anécdota puedo decir que estando, cuando tuve el accidente, que fue por el efecto aquaplaning, el coche salió de la carretera, dio varias vueltas de campana y se empotró en la carretera de Munive, se empotró contra una cepa. Ella iba detrás. Yo en esos momentos lo viví como si fuese a cámara lenta, ella gritando detrás, mamá, mamá, y yo me parecía que era un sueño. Cuando el coche se para, pude salir y pude, que podía haber quedado el coche invertido y entonces hubiese sido más difícil el rescate, pero no. Afortunadamente, gracias a Dios, pude salir del coche, pude sacarla a ella, y cuando me alejé y miré el coche que estaba hecho un amasijo de hierro, pues ya no me sostuve y me desmoroné. Ya vinieron a ayudarnos y en ese momento en el que había salvado la vida, porque podía haber sido el final, y haber perdido a mi hija, o yo, o las dos, en fin, que fue un momento muy crítico. Pues en ese momento, cuando yo miro para atrás y veo el coche, no se me ocurre pensar que estoy viva, que mi hija está viva, que hemos salido
No, ¿sabéis qué fue mi primera expresión? Anda. ¿Y ahora cómo voy mañana al colegio? ¿Qué os quiero decir con esto? Os quiero decir que en el sistema, en este mundo, nos identificamos tanto con el rol que desempeñamos que nos olvidamos de lo más importante. Nos olvidamos. Y vamos como con ese piloto automático. A mí me dijo el traumatólogo, ha tenido usted mucha suerte porque tiene un canal medular ancho. Porque podía haberse quedado en una silla de ruedas o haber fallecido en el impacto del coche. Mi respuesta fue echarme a llorar. Yo tenía muchísimos frentes abiertos en el colegio, estaba modificando muchísimas cosas, entre ellas que el colegio era atípico, porque lo normal, ¿verdad, Florencio?, es que la mayoría en el sector de la educación son mujeres, y antes más. Sin embargo, mi colegio era el 90% eran hombres. Yo me encuentro con el coger la dirección forzada por la inspección. Era una mujer joven y mujer. Entonces mis compañeros como que se resistían a que una mujer les dirigiera. Y entonces, en vez de ayudarme, me ponían zancadillas. La más grave era que ellos no querían que participaran los padres en el colegio, porque eran muy suyos y decían que los padres no tenían por qué entrar de las puertas para adentro. Y yo decía, pero vamos a ver, si nosotros somos servidores de los padres, estamos al servicio de los padres para educar a sus hijos, ¿cómo no les vamos a dar participación a los padres? Entonces, eran choques bastante fuertes, ¿no? En otros temas también. El AMPA no funcionaba, entonces yo me propuse rescatar el AMPA. Lo que quiero decir es que tenía muchísimos frentes abiertos y estaba empleando muchísima energía hacia afuera, pero me estaba olvidando del coste personal que estaba pagando por ese rol. Yo no lo iba a dejar, porque yo me había empeñado en sacar aquello a flote. Fijaros que me dijo el traumatólogo, tiene que estar de baja entre 4 y 6 meses y si colabora, y yo me eché a llorar. Y tanto lo presioné al hombre que me dijo, señora, me tiene usted agobiado porque lo normal es que el paciente pida la baja y el médico le dé el alta. Y como usted es al revés, yo no le puedo poner que está usted bien. ¿Usted me puede asegurar que esa musculatura que tiene tan dañada se va a relajar en su puesto de trabajo? Yo le dije, no le contesté, porque la respuesta era que no. Bueno, pues tanto le presioné que me dio el alta en 2 meses y con la Semana Santa al final. Cuando yo me incorporo, pues no estaba bien, evidentemente, pero como no podía conducir, porque tenía un episodio de vértigo y de vómitos, que me levantaba por la mañana, me daba vueltas en la habitación, pero como me empeñé, pues lo que hice fue buscarme un apartamento en Rota. Allí me quedé durante la semana con mi hija pequeña y mi marido se quedaba aquí en Sanlúcar con los 2 mayores que estaban en secundaria. Como si me fuera la vida en eso, sin darme cuenta y ni sin darme la verdadera importancia de que la salud, que es lo principal, la estaba machacando. Cuando la vida nos presenta un cambio y nosotros fluimos con él, todo va bien. Pero cuando oponemos resistencia, el sufrimiento está garantizado. En ese periodo en que tengo que estar de baja, estaba atendiendo las responsabilidades del colegio por el teléfono. ¿Por qué? Porque mi compañera, la jefa de estudio, era nueva en el cargo y no sabía. Entonces, para todo me llamaba Antonia, mira que ha venido el inspector que necesita esto, mira que ha habido un problema con un maestro, mira que ha habido un problema con unos niños, mira... Y yo estaba intentando resolver los problemas con el teléfono. No me podían relajar, evidentemente. No estaba haciendo nada para mejorar mi salud. No me estaba centrando en eso. Y un día me fui muy agobiadísima, porque solté teléfono y solté todo, y me fui, era febrero,
un día de temporal y me fui al paseo marítimo porque necesitaba respirar, necesitaba relajarme, necesitaba olvidarme de todo. Sin embargo, me fui con esos pensamientos recurrentes, que hablo mucho de eso en el libro, en cómo la mente o es nuestra aliada o es nuestra enemiga. Y yo me fui allá, pero el cuerpo estaba paseando, pero la mente seguía ocupada en unos pensamientos destructivos, porque no me estaban haciendo bien. Pues en ese momento no había nadie en el paseo marítimo, un día de temporal, el mar estaba picadísimo, un frío y lloviendo. Pues no había nadie, paseo marítimo de San Roque. Y de pronto veo a un chico joven que se levanta, yo no lo había visto porque estaba agachado en la arena y yo iba por encima del paseo marítimo. Se levanta, me mira y me dice: a veces hay que saber parar aquí. Yo le sonreí y seguí mi camino. Pero cuando miré hacia atrás, no había nadie. Son cosas inexplicables desde la razón, pero hay otras dimensiones que sí pueden explicarme, que os voy a hablar. ¿Le hice caso? No. Seguí machacando. Hasta que fue obvio que tenía que dejarme. Ya fue verme incapacitada, mi marido me tenía que ayudar a vestirme, me tenía que ayudar a ir al baño, he sido una persona muy activa siempre y me estaba pasando factura a nivel psicológico. Entonces caí en una depresión profunda. En ese tiempo escribir me salvó, entre otras cosas, pero sobre todo escribir. Porque cuando descubro yo mi vocación de escritora, podemos llamarle así, pues fue también causal. A los 14 años, en el colegio nos pidieron el día del libro que hiciéramos una redacción sobre el día del libro. Y yo estaba en octavo, y tenía muchos estudios, tenía muchos exámenes, estaba estudiando. Y entonces mi hermana, que siempre se le ha dado bien escribir, pero no ha escrito, pues le digo: Nieves, hazme tú la redacción y ya salgo del trámite, ¿no? Y me dijo mi hermana: sí, claro, para que si luego ganas te lleves tú los laureles. Pues yo digo: vale, no te preocupes, yo lo hago. Y escribí la redacción y gané el primer premio. Era por el Ayuntamiento de Cádiz. Os quiero decir que aunque nosotros nos opongamos a lo que la vida nos presenta, hay muchísimas señales que si estamos conscientes y en el presente nos vamos a dar cuenta, ¿no? Pero si estamos distraídos o con esas orejeras que nos pone el mundo, porque el mundo nos saca hacia afuera y nos distrae con 1000 cosas. Fijaros que la palabra distracción viene del latín distractio, distractionis, que significa división, desunión, separación. Y nos desglosa, nos separa de nosotros mismos. Y es cuando llega una crisis, cuando nos están obligando, esa vida que nos guía, nos está obligando a párate y ve, mira que ese camino no te está viniendo bien y tienes que cambiar de rumbo. Pues me puse a escribir durante el tiempo que estaba, y fue mi primer libro, Magia para el corazón. Son relatos, cuentos, para ayudar a reflexionar. A mí me sirvieron de terapia y luego pues yo los publicaba en un blog de unos amigos de Sevilla, ellos lo publicaban en el blog, pues bueno, ya se estaba difundiendo. Pero había algo más que me decía: no es suficiente, hay que compartirlo de otra manera. Y entonces fue como la causalidad me llevó a la consulta de May, a Chipiona, y iba por mi marido, pero sin embargo, ella, que es muy intuitiva, y la intuición es el lenguaje del corazón, pues ella me dio la pista. Ella me dio la pista de una manera sorprendente, y
fue como si me encajara todas las piezas de mi puzzle mental y ya supe que tenía que editar ese libro. Ese libro, pues encontré la editorial, encontré la forma de financiarlo, todo salió rodado y salió a la luz. Y ese libro dio paso al siguiente, que es El corazón y su magia. ¿Qué cuento en el siguiente? El siguiente cuento todo este proceso que os he contado, desde estar en un pozo profundo hundida a haber renacido como el ave fénix, más fuerte y más sabia. Porque tenemos esa opción. O nos dejamos arrastrar por las dificultades de la vida y no levantamos cabeza, o decimos, me remango y aquí voy y cojo el toro por los cuernos. Yo elegí eso, ¿vale? No fue fácil, pero no fue imposible. Y ese poder lo tenemos todos. Todas las personas tenemos esa capacidad de afrontar las dificultades que la vida se presenta, o bien desde la mente egoica, que todo lo ve oscuro, lo ve negro, es imposible, o desde el potencial que tenemos. Y ahí podemos elegir. Como ese cuento que igual lo habéis escuchado algunos. Un niño pequeño que le estaba contando el abuelo que nosotros tenemos dentro dos lobos. Un lobo bueno, blanco, que se ocupa de lo más elevado del ser humano, de nuestra parte espiritual, de la poesía, del arte, de la música. Pero también está un lobo negro, oscuro, que se va a lo lógico, a lo racional, a lo tangible, a la competitividad, al creerse mejor que los demás. Y dice, y esos dos lobos están en lucha. Yo creo que trabajan de forma coordinada, han trabajado hasta que el mundo decidió que para manejar el rebaño era mejor quitarle esa parte, ese hemisferio, que es el hemisferio derecho que rige la parte izquierda, que es hacia donde se dirige el corazón. Por eso los dos primeros están muy vinculados al corazón, porque el corazón es la puerta, esa puerta a ese mundo interior que tenemos dentro. Y entonces el niño le pregunta al abuelo, ¿y qué lobo gana? Y le dice el abuelo, aquel que tú alimentes. En esa tesitura estamos. Y cuando nosotros acertamos a escuchar no la voz de ese ego, que ese ego tiene 4 pilares fundamentales. La ignorancia, le interesa mantenernos en la ignorancia, es un sistema de creencia que vamos asumiendo con el crecimiento. También tiene un apego absoluto a lo material, ignorando la parte espiritual. También es egoísta y además le interesa mantenernos dentro del miedo. Y causalmente miedo, si le cargamos, le quitamos la D y le ponemos la G, ¿qué dice? Miedo, ¿verdad? Pues ese ego le interesa mantenernos en un estado de latente, que no sobresalgamos mucho, ni crezcamos, porque entonces pierde su hegemonía. Ya Albert Einstein lo decía, la intuición, que es el lenguaje del corazón, es un regalo sagrado. Sin embargo, hemos delegado el regalo a la trastienda de nuestro ser y hemos enaltecido al sirviente, que es el ego, que es la mente. La mente es como otro órgano nuestro que su función es pensar. Entonces está continuamente pensando, igual que el corazón no puede parar de latir o los pulmones no van a parar de hacer el intercambio gaseoso. Pero la mente, su función es pensar. Si nosotros entrenamos ese pensamiento, vamos a poner a la mente a favor nuestra y nos van a impulsar a crecer. Pero si cedemos al control de la mente, entonces estamos perdidos. Y ese ego se manifiesta en el exterior. A nivel global, los que dirigen el mundo, pues no les interesa que las personas
se empoderen, o que crezcan, o que se desarrollen, o que tengan, si no les interesa mantenerlos bajo el miedo, porque el miedo siempre ha sido un arma de guerra y así puedes gobernar y dominar y someter al mundo, ¿no? Cuando nosotros nacemos, pues somos como ese diamante. Voy a coger el libro. Y os explico por qué se llama este libro así y por qué está cortado. ¿Veis que hay una espiral? Al comienzo de la espiral hay como una cordillera montañosa y al fondo de la espiral está ese tesoro escondido que tenemos. Es un diamante. Cuando nacemos, ese diamante está brillando, está pletórico, está dispuesto a crecer y a aumentar. Pero conforme vamos creciendo, ese diamante se va opacando, se va oscureciendo, se va cubriendo con capas que lo esconden su brillo. Incluso nos da miedo de brillar. Y hay veces, y la prueba de lo que comentábamos antes, llegamos a un sitio y nos ponemos allí al final, escondiditos, que no nos vean, que no nos sobresalgamos. Es inconsciente, son mecanismos inconscientes que se habla también aquí en este libro. Para llegar a ese diamante y pulirlo y limpiarlo y hacerle que refulga de nuevo, hay que superar esas barreras del ego. Mírate. ¿Por qué mírate? Mirar y ver, aunque nos parezca que son verbos similares, no. Porque ver, yo estoy viendo aquí una sala llena de personas y cosas colgadas en las paredes. Pero para yo fijarme bien en quiénes han venido o qué está representado en las paredes de esta sala, yo tengo que poner atención. Entonces ya es el verbo mirar, ¿vale? Es a lo que invita este libro, a que hagamos una mirada introspectiva, ¿vale? Y reconozcamos ese valor que tenemos dentro. Fijaros que hay un estudio que hizo la NASA para ver el potencial creativo de sus astronautas o ingenieros espaciales. Y ese estudio después lo extrapoló a niños de 5 años. Esos niños tenían un potencial creativo de un 98%. Ese 2% vamos a dejarlo porque también arrastramos, igual que heredamos el color o el pelo de nuestros antepasados, también heredamos las conductas aprendidas. También nos viene en el paquete. Un 98%. A los 10 años le volvieron a repetir el estudio a esos mismos niños y tenían un 30%. A los 15 años, ya adolescentes, habían quedado en un 16%. Y los adultos, un 2%. ¿Qué está haciendo el sistema? ¿Nos está potenciando o estamos perdiendo lo que ya traemos de fábrica? La buena nueva es que en el momento en que tú tomas conciencia y pones la atención y la intención, vas a rescatar ese potencial que es nuestro, que no nos lo puede quitar nadie. Solamente hay que hacer el esfuerzo de trabajarse uno mismo y en el interior. Por otra parte, hay otra cuestión importante. Nuestros sentidos, nuestra vista, que es la que más usamos de los sentidos, una persona que tiene sus 5 sentidos, no puede ver más allá de la materia, ¿verdad? Nosotros nos vemos y nos vemos con una forma definida, tal. Pero hay mecanismos, por ejemplo, no sé si habéis oído hablar de la cámara Kirlian. Habéis oído hablar, ¿no? Es una cámara que fotografía el campo de energía del ser humano. Estamos en un planeta que tiene un campo electromagnético. Como somos miembros de este planeta, pues tenemos también un campo electromagnético, o sea, emitimos energía. Y esa energía se puede fotografiar. Pues todavía vive el hombre, un doctor en física
de la Universidad Estatal de San Petersburgo, de Rusia, llamado Konstantin Korotov. Este señor mejoró la cámara Kirlian y consiguió descubrir con la fotografía que sale del aura, ¿no? Lo que llamamos aura o campo de energía, lo que se dibuja en los cuadros alrededor de la cabeza de los santos, es una aureola, pues eso, ¿no? Este señor descubrió que dependía de cómo hubiese fallecido la persona, ese campo de energía tenía una dimensión, o tenía otra, tenía un color, o tenía otro. Incluso pudo diagnosticar enfermedades según la fotografía que sale del campo de energía de las personas. Pues llegó a la conclusión, y los niños o los estudiantes de Rusia pues no ven como una posible metafísica, ¿no? Lo que es el campo de energía, sino que lo ven como una realidad constatable, medible. Y una persona que muere de forma natural, la energía tarda en abandonar el cuerpo unas 30 horas. Si ha sido una muerte violenta, 72 horas. Y si es un suicidio, hasta una semana. Es lo que él, a las conclusiones que él llegó. Y además ha estado trabajando con los servicios de seguridad de Rusia. Interesante, ¿verdad? O sea, que hay algo más de lo que nosotros creemos que vemos con nuestros sentidos. Y esa energía, este hombre descubrió que interfiere en los demás, interfiere en nosotros. Y va en función, que también hay como una tabla de esa vibración que esa energía transmite, esa frecuencia vibratoria. Si estamos vibrando alto, pues ese campo está expansivo y luminoso. Si estamos vibrando bajito, pues está apagadito y oscuro, muy pegadito al cuerpo. ¿Y qué puede hacer cambiar que el campo esté expansivo o que esté reducido? Las actitudes, los pensamientos. Los pensamientos. La mayoría de las personas tienen un hábito de pensar de forma negativa. Es verdad que estamos programados a pensar negativamente. Si nos vamos a la época de las cavernas, donde se inicia la humanidad, ¿no? Los hombres de las cavernas, los seres vivos o humanos de aquella época, pues tenían que estar continuamente pensando en la posibilidad de que un depredador llegara y les atacara. Entonces tenían que estar siempre a la defensiva, siempre en guardia, siempre pensando de forma negativa, esperando que ese depredador acechara y atacara. Pero ya nosotros, afortunadamente, hemos evolucionado y no estamos en ese punto. Sin embargo, al sistema es muy rentable que estemos así. Entonces, ponemos la tele y es todo miedo, todo miedo, todo miedo. No hay nada positivo. Cuando nosotros estamos, un animal se siente atacado, tiene dos posibilidades. O se enfrenta al enemigo o huye, ¿vale? Se desarrolla toda una bioquímica en su cuerpo. Se activa el pulso cardíaco, la respiración se acelera, los músculos se tensan, necesita más oxígeno, hasta que huye y se ve a salvo. Y entonces vuelve a bajar esa descarga de cortisol, que es bueno a cierta medida, pero cuando es excesivo es un veneno. Pues el animal se repara, ya está en su cueva, ya está a salvo y se calma. Pero los seres humanos, nuestro pensamiento nos mantienen continuamente en estado de alarma, y de huida, y de miedo. Y eso pasa a factura, eso no está en la pared, eso pasa a factura. Si nosotros aprendemos a poner la mente a nuestro servicio, es decir, observar los pensamientos, darnos cuenta de cuando estamos en modo negativo y cambiarlo. Al principio nos costará trabajo, pero es como todo hábito.
Como todo deportista, un entrenamiento, pues tú puedes conseguir darle la vuelta a los pensamientos o pensar de otra manera, en vez de un pensamiento corriente, convergente, un pensamiento divergente, quiere decir que busca otra salida, otras posibilidades, y eso lo da cuando estamos no en modo ego, sino en modo el ser que somos, que tenemos esas capacidades. Y hay una herramienta poderosísima, que es la meditación. Fijaros que la palabra meditar tiene la misma raíz que medicina, o que médico, o que medicamento. Y el prefijo med significa tomar las medidas adecuadas. Nos han hecho creer, igual que nos han prostituido la palabra amor, que es lo que somos, y nos lo han hecho ver como algo de la prensa rosa, de romántico y tal. El amor es mucho más que eso, evidentemente. Pues la palabra meditación también nos la han hecho despreciarla. Y enseguida viene a nuestra mente que eso es una cosa de una cultura no occidental, sino oriental, que es muy difícil, que hay que poner la mente en blanco. No hay que poner la mente en blanco porque es como decirle al corazón, párate un ratito. No puede parar. Lo que sí puede es educar esos pensamientos, pero no pararlos. Y nos han hecho creer pues, que es muy difícil, que hay que ponerse en la postura del loto, una serie de... para los yogis, pero no para el ciudadano de a pie. Y meditar no es ni más ni menos que centrar tu atención en el presente, tener la capacidad de observar tus pensamientos y desechar los que te están haciendo daño y te hunden, y fomentar los que te elevan y te hacen buscar soluciones a los problemas y no hundirte. Eso está ahí, y eso lo podemos nosotros hacer en el momento en que queramos. Y vale, al principio puede costar trabajo, pero se consigue, pues igual que un deportista con el entrenamiento consigue mejores marcas. La neurocientífica Nazaret Castellano, a través de resonancias magnéticas, ha observado y observa, ya hace muchos estudios sobre esto, qué ocurre en la mente cuando estamos meditando. El hipocampo, la zona frontal de nuestro cerebro, se ilumina, se activa, como cuando el minero se pone el foquito dentro de la mina y tiene el campo cercano, ve lo que está delante, ¿no? Pues todas las demás áreas del cerebro se callan y se apagan y se produce el silencio neuronal. Y entonces nos viene la calma, la relajación, el control de nuestras emociones, el control de esa ansiedad que parece que nos va a devorar y que no podemos con ella. Es trabajando y entrenando tu mente como puedes conseguir. Pues eso es todo lo que comparto en el libro. La primera parte es como una especie de ensayo en psicología, muy personalizado. La segunda parte son relatos, cuentos, reflexiones que apoyan esa primera parte teórica. Y hay unas preguntitas para que las personas que se acerquen al libro pues se hagan como un examen interior, como un examen de conciencia, y puedan encauzar ese pensamiento, ¿no?, del que estamos hablando, el que nos eleve y no el que nos hunda. Aquí hay personas que se han leído el libro, yo no quiero mirar a nadie, pero a lo mejor hay alguien que puede dar su opinión o lo que ha sentido o lo que ha experimentado con el libro, para animar a los demás a que lo lean. ¿Quién se atreve? O una parte, a lo mejor no ha terminado de leerlo. ¿Sí? ¿Y quieres aportar algo? Sí, la verdad es que hay muchas cosas que son muy útiles, en mi opinión, para mucha gente. Porque
gran parte de las personas vivimos con el piloto automático. Si veis qué información nos está enviando, porque sabemos lo que pasa ahí, allá, no sé qué, no sé cuántos, y hay mucha información. Entonces es muy útil lo que dices, que hay que estar presente, porque el tiempo va muy rápido y eres mayor enseguida. Y entonces hace falta hacer eso lo que dices, de pensar y de meditar también, intentarlo, y que es para mucha gente una cosa rarísima, porque no es de nuestra cultura. Claro, claro. Pero fíjate que conocemos mucho del universo exterior, pero poco del universo interno. Ese mundo emocional que tenemos que aprender a gestionar adecuadamente. Hay un médico que yo lo menciono ahí, que está ahora mismo afortunadamente dándole mucho bombo a esta historia. Ese tesoro, él le llama, el doctor se llama Sans Segal, no sé si la habéis escuchado, pues él habla de supraconciencia. O conciencia no local. O sea, tenemos esa mente racional, que es nuestro ego, que es nuestra identidad física, pero no solamente tenemos una identidad física, tenemos también una identidad etérea, espiritual, que no se puede ver, que no se puede medir, pero que está ahí. Y él se basa en las experiencias cercanas a la muerte que él ha vivido muy de cerca con sus pacientes, porque él ha sido hasta jubilado, pero él ha sido cirujano. Y entonces él se había formado con el método científico, un hombre muy racional, o sea, centrado en lo que se puede mostrar, en lo tangible, en lo que vemos con los sentidos o que podemos comprobar con la ciencia. Sin embargo, cuando sus pacientes le cuentan, esos pacientes que llegan a estar en muerte clínica, o sea, encefalograma plano, latido cardíaco 0, pero los reaniman con técnicas donde estaban, ¿no? en el quirófano, y vuelven a la vida. Entonces, las experiencias que le han transmitido a él le hace pensar, se le hace un punto de inflexión que decir, aquí hay algo más, aquí hay algo más. O sea, el cuerpo es materia orgánica, tiene un momento en que es finito, caduca, se descompone y fallece, pero el cuerpo, pero la conciencia que somos sigue. Y él lo comprueba. El caso que más me ha impactado a mí es de una enfermera que trabajaba con él, pero tiene un accidente de tráfico, la llevan a quirófano, está él de guardia, y él la trata, y entonces esa mujer muere, o sea, muere clínica, muerte clínica, pero cuando la reaniman, consiguen traerla de vuelta, la enfermera le cuenta que vio que ella llegó inconsciente porque estaba gravemente herida del accidente, quién le ha operado, las técnicas que le han utilizado, porque además conocía las técnicas de su profesión, qué técnicas han empleado con ella, quién estaba operando en el quirófano de al lado, quién estaba pasando consulta en la otra punta del hospital. O sea, y entonces dice el médico, ¿cómo es posible? Si nosotros nos han dicho que somos lo que pensamos, que si no hay pensamiento ya no hay vida, que había 0 actividad neurológica, como esta mujer tiene conciencia y sin error de lo que ha pasado mientras ella estaba inconsciente y muerta. Aquí pasa algo. Entonces él empieza a investigar, se pone a hablar con los psiquiatras, con los neurólogos, con los psicólogos. La mayoría le dice, eso son alucinaciones. Dice, bueno, alucinaciones. ¿Las alucinaciones tienen coherencia? Dice, no, son una, dos, tres, sin coherencia ninguna. ¿Y las alucinaciones pueden quedar en la memoria? Dice, no, se olvidan porque no tienen sentido. ¿Vale? Pero es que esas personas que han pasado por una etapa de experiencia cercana a la muerte, esas vivencias que han tenido les han transformado la vida. No las olvidan jamás. Cambian totalmente el punto de vista. Y me estoy acordando
de una amiga que tengo en Ponferrada, psicóloga ella, y su madre falleció con un cáncer. Ella intentó, bueno, de ayudarla, bueno, ya estaba muy deteriorada y no le pudo, o sea, falleció la mujer, pero falleció en su casa, rodeada de sus hijos, de sus nietos, de su marido. Y cuando ya expiró y dio el último aliento, ellos pues pensaron que ya era el fin. Bueno, pues ¿sabéis qué pasó? Que la mujer abrió los ojos y les dijo: rápido, rápido, papel y bolígrafo. Le dieron el papel y el bolígrafo y ella, como si fuera una niña de preescolar, una niña pequeña, dibujó de forma muy rudimentaria los planetas en el espacio y un corazón. Y dijo: el alma. Es muy importante no olvidarse del alma. Y ahí cerró los ojos y se fue. Yo le hice una fotocopia a aquel dibujo, lo tengo allí en el norte, porque es que es muy impactante. Entonces, son experiencias que tal vez no tengan una explicación científica hoy día, pero eso no significa que no existan, significa que todavía la ciencia no ha llegado a descubrir o a explicar esos fenómenos. San Segarra los explica desde la física cuántica. Y establece un puente que se está dando ya entre la ciencia y la espiritualidad, cuando de aquí para atrás nos han hecho pensar y creer que están apartadas. Hay una conexión, claro, todo tiene conexión. Pues, si os parece, Mari Carmen. Que yo lo he leído y yo os animo a que lo leáis porque tiene capítulos muy cortos pero muy nutritivos. Se lee con mucha facilidad y a mí la verdad de los tres es el que más me ha gustado. Lo veo más completo, lo veo más, tiene muchos datos, tiene autores en los que ella también se basa, que verá que podemos pensar, bueno, ahora cada uno que piense lo que quiera, pero es que está constatado, ¿no? Está como referentes. Como referente, exactamente. De personas conocidas, ¿no? Claro. En el mundo de la ciencia que apoyan eso, ¿no? Y está bien escrito. Muchas gracias. Pues si os parece, os leo un relato de detrás de la segunda parte. El director de la editorial, Alberto Cerezuela, pues por lo visto yo no lo conocía, la verdad, pero es un comentarista bastante apreciado y tiene una reseña en YouTube, que si ponéis en YouTube reseña, mírate, es un tesoro de valor incalculable, pues sale. Y me hace gracia porque dice, se nota que ha sido maestra, porque la primera parte es la teoría, la segunda parte es la práctica y luego está el examen, las preguntas. Y cada relato está ilustrado por el hermano de mi marido, mi cuñado, que es un artista, y hace los dibujos entre ceras y pozos de café. Con el pozo de café, sí, es un artista. Él tiene publicado métodos que le han reconocido desde Educación, Ministerio de Educación, de técnicas de pintura y a cursillos de formación a los profesores, y los hace es increíble porque vamos de viaje con él y vamos a un sitio, se pide un café, le dice que le dé las granzas, ¿no? El pozo, y que él lleva siempre cartulina y en un momento te hace un dibujo, de lo que sea. Pues bueno, pues os voy a leer el primer relato, que se titula ¿A dónde van los pensamientos? Es el que más me gusta. Está la niña, que es la protagonista, y dice,
La niña miraba con atención a través del cristal de la ventana. Fuera, el cielo estaba pintado de gris. Una fina lluvia hacía brillar el acerado. Las personas caminaban deprisa bajo sus paraguas o enfundadas en chubasqueros que tapaban sus rostros. Las percibió distraídas, ocupadas en sus propios pensamientos, absortas, como si realmente no estuvieran caminando bajo la lluvia, sino en múltiples lugares diferentes, trazando planes lejos de esas nubes que mojaban las calles. «Mamá, ¿a dónde van los pensamientos?». La madre detuvo lo que estaba haciendo y se acercó a la ventana. Puso sus manos sobre los hombros de la niña y se dispuso a mirar a través de sus ojos. Los pensamientos son como peces de colores nadando en una gran pecera. Hay peces pequeños, grandes, de brillantes tonos o apagados colores. Peces tranquilos y otros violentos. Peces de aspecto inofensivo y otros siniestros. Nosotros alimentamos esos peces y elegimos qué peces queremos llevar en la pequeña pecera de nuestra mente. Dependiendo del tipo de pez que elijamos mantener, el cristal de nuestra pecera lucirá limpio y transparente o turbio y opaco. Y ese cristal se manifestará en nuestras miradas y pondrá color en nuestras vidas. La niña escuchaba con interés, mientras trataba de reconocer qué tipos de peces se asomaban a los ojos de las personas que observaba desde la ventana. «Mamá, cuando sea mayor, quiero ayudar a la gente a atraer los peces más bonitos de la gran pecera para que sus miradas se muestren brillantes y felices». La madre sonrió y acarició la cabeza de la niña. En el exterior había dejado de llover y un tímido rayo de sol se abrió paso entre las nubes, dibujando un hermoso y colorido arco iris. Ahora viene la pregunta. Porque esta quinta, por supuesto, se ayuda a romper el hielo y a establecer un debate. Siempre es enriquecedor para todos. ¿Eres consciente de los pensamientos que te abordan a lo largo del día? No. Que muchas veces no es lo que Pero si tú puedes ser consciente de eso y prestarle atención, te darás cuenta. En el momento en que tú te pones como observadora, como observador de tus pensamientos, te das cuenta que no eres tu mente, que eres algo, alguien que observa esos pensamientos y no eres los pensamientos. Ya el propio Descartes decía, pienso, luego existo, pero es que sin pensar también existo. Entonces, si tú te das cuenta de eso, tú te vas a dar cuenta de que tienes una dimensión más elevada de lo que te crees que eres, ¿no? De tu identidad civil y física como ser humano, mucho más. Me gusta la expresión de que somos conciencia absoluta manifestando una esencia eterna, porque esa esencia es eterna. Hay otro libro que me ha encantado mucho, estaba en la bibliografía, que es de Alex Racco, me acordaba del nombre, que se llama ¿Qué se siente al morir? Bueno, me lo leí en 2 tardes. Son experiencias reales de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte y es precioso lo que cuenta. O sea, y sin embargo, en el mundo nos han hecho tenerle tanto miedo a la muerte que incluso inconscientemente los médicos lo toman como un fracaso la muerte. Y forma parte de la vida, porque además el que fallece en el cuerpo se degrada, normal, se gasta, se agota o se rompe. Pero
la energía que anima ese cuerpo, que le podemos llamar alma, espíritu, llamadle como queráis, sigue. Y esa supraconciencia que nos dice San Segarra, para mí es Dios. Otras personas pues, pueden decir es el universo, es la vida, pueden llamarle de otra manera, pero es una inteligencia que ha ideado todo esto, que ha diseñado el universo. Fijaros que la segunda ley de la termodinámica dice que en el universo todo tiende al caos. Pero nada más que tenemos que ver, yo acabo de ser abuela hace 2 semanas, no llega todavía, nací al 19. Y lo estoy viviendo como con una sensibilidad más acusada. Cómo de la unión, y además con esa cámara Kirlian se ha fotografiado la concepción, cuando el espermatozoide llega al óvulo y toca la membrana externa y se produce la fecundación, hay una explosión de energía, que hay millones de átomos de zinc, que se fotografía y es como una llamarada, y como desde ese contacto de un óvulo y un espermatozoide se produce la formación en el vientre materno de un cuerpo perfecto, donde todos sus sistemas están coordinados, donde todo trabaja desde una inteligencia innata, porque que me diga alguien de aquí si tiene que estar pendiente ahora de decirle a su corazón, bombea, no te pares. Nadie, ¿no? O alguien que me diga, no, yo le tengo que estar, ahora mismo soy consciente de que el café que me he tomado está pasando por el intestino delgado y le tengo que decir que se acelere para llegar a que no. Funciona de forma automática, funciona de forma inteligente. La vejiga, ¿alguien es consciente ahora de que su vejiga se esté llenando? Nadie. Pero cuando está llena, ¿qué? Te avisa. Esa inteligencia que tiene el cuerpo, extrapólala a una semilla, que de una semilla pequeñita salga un árbol frondoso, que los planetas estén perfectamente sincronizados en su movimiento en el espacio, en la secuencia de las estaciones. Es que eso, ¿cómo me vais a decir que es fruto del azar? Es como pensar, que me encanta la similitud que utiliza el doctor Alonso Kusch, que dice, es como que tuviéramos un hangar enorme donde tenemos todas las piezas del avión comercial más grande que existe, que es el Boeing 747. Es el avión más grande, de unas dimensiones más grandes que tenemos ahora mismo, ¿no? Y dice, tenemos todas las piezas en ese hangar. Y ahora cogemos las piezas, las tiramos hacia arriba y cuando cae se ha hecho el avión. Es lo mismo que pensar que el universo se ha creado por azar. Hay una mente pensante. Si no quieres creer que es Dios o que es alguien, una inteligencia suprema, no lo creas. Pero no me digas que no hay un diseño ahí. Hay un diseño. Y encima, además en el tema de las matemáticas, es que todo tiene una dimensión matemática. Las proporciones del cuerpo humano, cómo se forman, la col romanesco, por ejemplo, que es preciosa, el dibujo de las alas de las mariposas. Hay alguien que lo ha pensado, ¿verdad? Tú ya crees lo que quieras, pero alguien lo ha pensado. Pues nada, seguimos, ¿no? Con otra preguntita. ¿Puedes darte cuenta de los pensamientos que pasan por tu cabeza cuando estás haciendo algo? Venga, Paco. Repito la pregunta. ¿Puedes darte cuenta de los pensamientos que pasan por tu cabeza cuando estás haciendo algo? Fíjate lo que decía Santa Teresa, que decía que ella encontraba a Dios entre los pucheros, ¿no? Y cuando decía, para encontrarte con Él, con Dios, ¿no? Con esa inteligencia suprema, es estar, mientras estás fregando los cacharros, estás fregando los cacharros, no pensando en lo que vas a hacer luego. Ahí hay un potencial impresionante. Si entrenamos esa capacidad de que cuando estamos haciendo algo, estás realmente, cuando te estás duchando, disfrutar del agua,
cómo te resbala por la piel, el calor del agua, o te pones a cantar, Paco? Pero no, ¿qué hacemos? Estamos duchando, no le estamos dando importancia al agua, no nos hemos dado cuenta de que nos estamos duchando, pues estamos pensando en lo que vamos a hacer ahora, que voy tarde y que no me da tiempo. A ver, hay que saber parar. Otra pregunta. ¿Eres capaz de centrarte en lo que estés haciendo sin estar pensando en lo que hiciste o lo que tienes que hacer después? Y hacer lo mismo, ¿verdad? ¿Y cómo definirías los peces de tu pecera mental? Isa, ¿cómo son los peces de tu pecera mental? ¿Cómo no? Pues cada vez más sabe. Cada vez más sabe, más Cada vez estoy diciendo más historia. Cada vez estoy más conectada. Hombre, te pregunto por qué eres una alumna aventajada. Gracias. ¿Y te gustaría cambiarlos? ¿Esos peces? Siempre que se puede cambiar, ¿no? Siempre se La pueden evolución. cambiar. Claro. Bueno, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, ¿no? No quiero cansar. Muchísimas gracias. ¿Limón o un melón? Este es de los chicos. Este es de los pequeños. Sí.